Amén. Amén. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Sí, bueno, bien. Entonces, mis hermanos queridos, yo tengo esa responsabilidad hoy de compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un honor, pero también es una responsabilidad enorme delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien, entonces, hoy vamos a empezar una serie de predicaciones basado en Primera de Juan. Y bueno, queremos ser ordenados como por ejemplo lo están haciendo las mujeres. Las mujeres están estudiando Primera de Pedro y van a hacerlo muy juiciosas versículo por versículo. Los miércoles pues estamos estudiando las bienaventuranzas y ahí también venimos versículo por versículo. Y aquí pues Primera de Juan. Vamos a ver de qué se trata esta carta preciosa. Y bueno, tenemos una presentación. Quiero pedirte el favor, Eli, si quieres, por favor, compartir la primera diapositiva. Y quiero llamar la atención de ustedes con esta primera diapositiva. No sé si todos la alcanzan a ver, pero habla más o menos acerca de las nuevas generaciones, o sea, qué ha pasado, cuáles han sido los cambios, digamos, como desde 1946 hasta los años 2000 aquí. Y la idea es que usted de pronto haga un repaso y se ubique en qué parte está. Entonces, por ejemplo, había una generación que se llamaban los baby boomers, ¿sí? Y tenían un estilo, ellos tenían una forma de pensar. Ellos fueron testigos de la Guerra Fría, no alcanzaron, fueron hijos de los que fueron testigos de la Segunda Guerra Mundial, y ellos disfrutaron la tecnología de la televisión y fueron los primeros que vieron la comunicación por teléfono. Ese tipo de generación a la hora de comprar eran muy reflexivos y lentos, ¿sí? Y su motivación eran muy ordenados y muy estructurados. Luego está una generación, realmente esto es más grande, este cuadro es más grande, solo que aquí está resumido. Está la generación X, que es, más o menos va desde 1965 hasta el 79, son los que están entre los 35 y 48 años. Bueno, yo de paso les digo que yo estoy en anterior, ¿no? Aunque no parezca. Los de 35 y 48, pues bueno, ellos vieron cómo todo el tema del muro de Berlín, ese conflicto que hubo allá en Alemania, ya fueron testigos de ver el computador como una gran herramienta, el correo electrónico como un gran medio de comunicación, y a la hora de comprar estas personas eran muy reflexivas también y lentas. O sea, estas dos generaciones lo pensaban mucho para tomar la decisión de una compra, ¿no? Pero su mentalidad venía cambiando, entonces ya vivían en función de logros y de metas, ¿sí? Luego vienen los famosos millennials que han sido tan criticados, ¿no? Realmente han sido muy criticados porque, pues bueno, ellos son los nativos digitales, lo que son la generación Y y la generación Z son los que nacieron inmersos en la digitalización. Entonces ellos nacieron con un celular en la mano o con una tablet. Nacieron, para ellos es normal pues oír del Facebook y de las comunicaciones a través de las aplicaciones. Y esta generación toma decisión más rápida a la hora de la compra. Ellos son así. Entonces es a un clic. Y la motivación de ellos es la socialización, el disfrute de la socialización. Son criticados también porque no duran mucho en los trabajos, ¿no? No son poco perseverantes. Y está la generación Z, que ya son los que están viviendo el calentamiento global, ya están viviendo no solamente el 3D, sino los 5G y todo lo que es Full HD y la hiperconectividad y todo lo que es inmediatez, o sea, ya, todo. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque las generaciones cambian. La gente va cambiando de una generación a otra y lo que somos nosotros, tal vez nuestros hijos no van a conservar algunas cosas de lo que nosotros somos,
y otras las desecharán porque no encajarán con su filosofía de vida. Eso es inevitable porque el mundo es un mundo cambiante. Así que tenga en cuenta esto, que la generación cambia. Tenga en cuenta esto, que las generaciones cambian. Y hoy vamos a empezar entonces una serie de predicaciones acerca de, Primera de Juan. Entonces quiero llamar su atención con esta primera diapositiva eh, que van a ver ustedes. Y el título es Crónicas de un testigo ocular. Crónicas de un testigo ocular. Y quiero invitarlos a que vayan a la Biblia, a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan es una epístola escrita por el gran apóstol Juan. Y este hombre, este apóstol, para cuando escribió esta epístola, ya estaba bastante anciano. Él ya estaba bastante anciano y dejó un escrito maravilloso para el pueblo de Dios hoy. Entonces quiero invitarles a que hagamos la lectura y vamos a meditar en estos minutos que quedan solamente en los 4 primeros versículos de Primera de Juan. Espero que esté usted ubicado allí en las escrituras y quiero decirle que, pues que lo invito a que piense que este mensaje es para usted. Dios tiene una palabra para ti hoy, querido. Cada vez que abrimos las escrituras, Dios tiene una palabra para ti. Cuando esté leyéndola, no piense en el de al lado, en el otro, sino piense en sí mismo, lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Entonces dice el verso 1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Entonces, mis hermanos, estamos iniciando una serie de predicaciones acerca de Primera de Juan. Y hoy, repito, el título es Crónicas de un testigo ocular. Vamos a ver 3 puntos, que ustedes van a ver ahí en su pantalla. El primer punto es el anuncio de un testigo. O sea, vamos a ver 3 experiencias de este testigo. La primera es un anuncio, el anuncio de un testigo. La segunda es la revelación a un testigo. Y la tercera es testigos en comunión con gozo. Así que vamos a adentrarnos entonces a nuestra carta de Primera de Juan y vamos a saber cuál era el propósito de esta carta. Pues el propósito de esta carta era fortalecer la comunión entre los hermanos y corregir algunos problemas doctrinales que tenían los creyentes de Asia Menor. Esta carta fue escrita probablemente desde la ciudad de Éfeso por el apóstol Juan. El apóstol Juan ya era un anciano, ya estaba muy viejito. Dicen los historiadores que ya habían muerto casi todos los apóstoles. Dicen que él era el único que quedaba vivo para cuando escribió esta carta. Y ojo a lo que voy a decirle en este momento. Esta carta va dirigida a una segunda generación de cristianos. ¿Por qué les digo una segunda generación? Porque ya habían pasado 50 años que Jesús había ascendido al cielo. Así que ya habían muerto algunos y se había levantado una nueva generación de cristianos que se habían establecido en Asia Menor. Y Juan les escribe a ellos. En esta carta, la palabra comunión
aparece 11 veces. Eso significa que el tema de la comunión es trascendente, es relevante en esta carta. Pero además, la palabra amor se menciona 26 veces. Así que esas son las dos palabras claves que vamos a ver durante el estudio y predicación de esta carta. La palabra comunión y la palabra amor durante toda la carta. El primer punto que vamos a tratar, como les dije, es el anuncio de un testigo. Y volvemos al versículo 1 donde el apóstol dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Aquí en este verso vemos al apóstol Juan dando un anuncio aparentemente obvio a una comunidad cristiana, que se supone que sabía quién era Jesús. Sin embargo, les quiero contar, mis queridos hermanos, que esta comunidad, esta segunda generación, había perdido el celo por el Señor. Y además, ellos no tenían el fervor que tuvieron sus papás espirituales. No tenían ese celo. Era una segunda generación que tal vez le habían dado la información del evangelio, pero de manera parcial. No eran tan fuertes como sus padres. Habían ya muchos cambios en esta segunda generación. Entonces el apóstol tiene que venir a repetirles las cosas básicas, a decirles, mire, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. El apóstol Juan estaba hablando de que él era un testigo ocular, pero él afirmaba que no solamente lo había visto y que no solamente lo había oído y que no solamente lo había tocado. Entonces, el tema es que él les anuncia a esta comunidad cristiana que Cristo es la palabra de vida. Entonces, uno al leer esto dice, pues qué cosa tan obvia, Ricardo, pues obvio que Cristo es la palabra de vida. La pregunta que nos tenemos es que hacer es qué pasó con esta comunidad, por qué el apóstol Juan tiene que volver a las vocales, por qué tiene que volver a la plastilina para decirles, oiga, queridos, Jesús es Dios, Jesús es el eterno Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Les quiero decir que esta segunda generación de cristianos había recibido enseñanzas de Jesús y les habían dicho que Jesús no era completamente divino. En otras palabras, habían entre ellos algunos que dudaban de la divinidad de Cristo. Habían sido contaminados por una doctrina llamada el gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Pues el gnosticismo es una herejía muy peligrosa que amenazó fuertemente a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Ahora, el gnosticismo está vigente, pero allá les causó mucho daño. Esto fue influenciado por Platón, un, un erudito, digámoslo, de la época. El gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Y ponga atención a eso. Primero, el gnosticismo adopta un dualismo, es decir, se enfoca en el espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y que el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, pues no importa, no tiene sentido, que lo que importa es lo espiritual. En otras palabras, para traducirlos, lo que cree el gnosticismo es, no importa lo que usted haga con su cuerpo, no pasa nada. Aquí lo importante es todo lo espiritual. Haga lo que quiera con su cuerpo, que lo que trasciende es lo espiritual. Esta doctrina herética permeó, llegó a esta segunda generación y llegó a los oídos del gran apóstol Juan y obviamente él se escandalizó al saber que había una comunidad con tremenda confusión. Pero también los gnósticos afirmaban que ellos tienen un conocimiento superior. Es decir, ellos dicen, nuestra verdad es superior. En otras palabras, dicen que la verdad acerca de Cristo
no es tan superior como la de ellos. Y entonces estos primeros cristianos fueron influenciados con este sistema de pensamiento y habían perdido el fervor, habían perdido el gozo. Y entonces el apóstol Juan tiene que entrar a mediar, entrar a rescatar a estos creyentes que habían recibido otra información. Estos eran, tal vez podríamos decir que estos eran los, los cristianos del primer siglo de la generación X y Y, que recibieron información diferente. Y bueno, quiero contarles algo con respecto o ilustrar esta forma de pensar del gnosticismo. A Y ellos. es que tengo un amigo de infancia que era mucho mayor que yo, y cuando yo era adolescente yo me di cuenta que él consumía droga y el vicio lo empezó a destruir mucho. Pasaron los años y nos volvimos a encontrar. Yo ya era un adulto, yo ya era creyente y lo vi que él continuaba en las drogas. Obviamente yo le prediqué el evangelio, él aceptaba todo lo que decía, todo lo que yo decía, sin embargo, en él no había señal de vida espiritual. La razón era que él afirmaba que él consumiendo droga no le hacía daño a nadie, que era su cuerpo y que él, mientras no le hiciera daño a nadie, estaba bien fumar droga o consumir vicio. Eso era un engaño, por supuesto, del diablo, apoyado en el gnosticismo, ¿no? Apoyado en que lo que yo haga con mi cuerpo, pues es mi problema, mientras yo no le haga daño a nadie. Pero eso es una gran mentira, porque una persona que atenta contra su cuerpo, obviamente hace sufrir a su familia. Un drogadicto hace sufrir a su familia. Además, un drogadicto promueve el narcotráfico. Así que yo le decía todas estas cosas, pero él no las aceptaba. También existe un movimiento que se llama el movimiento proabortista, que predican diciendo yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, no importa porque es mi cuerpo. Eso es un pensamiento gnóstico. Pero en la Biblia, mi querido hermano, la Biblia dice que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Hermano querido, tal vez para ti es muy obvio este mensaje. Sin embargo, necesitamos recordar que Cristo es Dios y Él es el eterno. Como cristianos tenemos un peligro de espiritualizarlo todo. Es decir, que lo que yo vea con mis ojos no importa, o lo que yo toque no importa, o donde yo entre no importa. Y yo te digo que sí importa. Sí importa lo que tú veas, sí importa lo que tú mires y sí importa a dónde tú entres. La Biblia declara categóricamente que somos templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios tanto en el cuerpo como en el espíritu. Entonces, pues, claro, hacemos ejercicios espirituales, ¿no? Oramos, leemos la Biblia, cantamos, nos congregamos, pero la Biblia también dice que somos mayordomos de este cuerpo, con lo que comemos, ¿sí? Entonces, si hacemos ejercicios o no hacemos ejercicio, si dormimos bien o no dormimos bien. Los cristianos del primer siglo tenían el problema del gnosticismo. Los cristianos del siglo XXI tenemos un problema de un gnosticismo reformado, es decir, podríamos ser espirituales diciendo yo me congrego, oro, leo la Biblia, pero me he olvidado de mi cuerpo, ¿sí? Y me he olvidado que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que debo honrar a Dios con mis manos, con mis ojos, con mis pies, con mi mente. Y tal vez podemos pensar que eso no es tan importante, pero es muy importante, mis queridos hermanos. Bueno, estoy aquí avanzando mi... Ya. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿cómo te va con eso? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás, tu sueño se está viendo afectado? ¿Estás trasnochando viendo muchas series de Netflix? ¿O estás trasnochando viendo las redes sociales hasta altas horas de la noche? Yo quiero decirte, mi querido, que este anuncio que hace el apóstol Juan está vigente para nosotros hoy. Necesitamos tener un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas físicas. Y en ambas partes debemos ser saludables. Sabemos que este cuerpo no va a heredar el reino de Dios, no lo va a, porque este, como dijo Pablo, es un cuerpo pecaminoso carnal.
pero eso no significa que no podamos glorificar a Dios con lo que hacemos con este cuerpo. Entonces, pasemos a nuestro segundo punto, la revelación a un testigo. Dice el verso 2, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Usted puede ver que la palabra revelado se repita 2 veces en este verso y esa es la palabra clave. Entonces aquí el apóstol Juan pasa a decir, no es suficiente ser un testigo ocular, no es suficiente haberlo oído, no es suficiente haber tocado a Jesús. Es indispensable recibir la revelación, porque cuando uno recibe la revelación de Dios, es que Dios te quita el velo que te impedía ver la obra de Dios, te quita el velo que te impedía ver la cruz, que te impedía ver la sangre, la corona de espinas, la resurrección. Cuando Dios te revela todos estos hechos, eso cobra un valor incalculable para ti como cristiano. Y ahora que entendemos esto, pues entendemos que es la vida eterna. Yo recuerdo en mi infancia cuando pasaban esas películas de la Semana Santa que mostraban a un Jesús todo anémico, delgado, derrotado, eso me parecía terrible. O sea, yo no podía entender por qué hacían ese asunto tan injusto, pero a la vez no me importaba, lo ignoraba. Y la razón era que pues no me habían quitado el velo, ¿sí? Yo podía ver la película, yo hasta en mi casa había Biblia, pero el Señor no me había quitado el velo, hasta que un día el Señor vino, por su gracia, por su Espíritu Santo, a ti y a mí, nos quitó el velo. Y entonces hoy yo ya no veo a Jesús así en la cruz, ya no lo veo como un mártir, lo veo como un siervo resucitado, victorioso, veo la cruz vacía, veo a mi Señor sentado en el trono, preparándose para su venida, porque el Señor me quitó el velo. A estos cristianos del primer siglo, el apóstol le está diciendo, mire, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué, pero además él fue revelado. ¿Ustedes se han pensado cuántas personas tocaron a Jesús? ¿Cuántas personas vieron, oyeron los sermones? Uno de ellos fue Judas. ¿Recuerdan a Judas? Judas lo vio, lo oyó, lo tocó, pero no recibió la revelación. Judas vio los milagros, vio todos los milagros. Judas escuchó los mejores sermones. Sin embargo, el velo continuó en su corazón hasta la muerte. Así que el asunto, la clave para esta generación allá del primer siglo era que Juan les decía, pero él les fue revelado. ¿Ustedes por qué están pensando en esto ahora? ¿Cómo así que hay una verdad superior a la de Cristo? Y yo les digo hoy a los cristianos del 2021, no hay verdad superior. La verdad superior, como cantábamos ahorita en el cántico, mi única verdad eres tú, mi Jesús. Y eso no es una declaración fanática, es la verdad. Cristo es el máximo conocimiento que un ser humano puede tener sobre este planeta. Yo te pregunto, mi hermano, ¿eres realmente un testigo de Cristo? ¿Estás seguro de ello? El problema de este tiempo, a diferencia de Judas, es que uno puede venir al culto fielmente y creer que por eso soy cristiano. Alguna persona puede decir, no, es que yo me sé las canciones y creer que por eso soy cristiano. Recuerda que no basta solo con oír, no basta solo con tocar, es necesaria la revelación. Y esto ocurre, la revelación ocurre en el alma de una persona cuando el pecador se arrepiente de sus pecados. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, entonces viene la luz de Cristo que quita el velo, que desempaña el vidrio y alumbra los ojos de nuestro entendimiento y podemos ver la vida con los ojos de Jesús. No necesitamos tocar a Jesús. Es más, no necesitamos ver a Jesús. ¿Sabes qué necesitamos hoy? Oír con fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Así que, aunque los discípulos pudieron ver y oír a Jesús, ellos no son más salvos que nosotros. Ellos no van a tener un mejor lugar que nosotros en el cielo. Nosotros no hemos visto a Jesús y probablemente no lo vamos a ver en esta tierra. No necesitamos verlo, pero necesitamos oír con fe. Y parece que estos cristianos del primer siglo no habían oído por fe, les dijeron, no hay un conocimiento mayor y estaban en un sancocho en su mente, mis queridos. Mi hermano querido, ¿tienes la revelación que tenía Juan? ¿Tienes claro eso? ¿Te ha sido revelado el evangelio total? ¿El velo fue quitado de tu vida? ¿Conoces verdaderamente el significado de la cruz? ¿Entiendes lo que significa la vida eterna? O sea, cuando piensas en la cruz y en la sangre de Jesús, ¿te conmueves? ¿Te quebrantas? ¿Te emocionas? ¿Te impresionas? ¿Te asombras? Porque esa es la conducta de una persona que recibe la revelación. Porque uno no entiende esa gracia. Uno no comprende cómo Dios puede hacer algo por alguien que era su enemigo. Así que el llamado, mis queridos, es que ojalá no tengamos algo superior a Jesús, porque Él es la vida eterna, Él es el pan de vida, Él es la palabra de vida. Y ellos necesitaban volverlo ahí y nosotros necesitamos escucharlo de nuevo, hermanos, porque muchos vientos de doctrina hay por este mundo. Pasemos a nuestro tercero y último punto. Dice el verso, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Como les comenté al principio, parece que estos cristianos habían perdido el gozo. Parece que no eran alegres, que eran cristianos aburridos. Parece que eran cristianos que no podían decir el gozo del Señor mi fortaleza es. No podían decirlo. Tal vez llegó a los oídos del apóstol Juan, oiga, Juan, hay unos cristianos por allá en Asia Menor que son supremamente aburridos, no parecen cristianos. ¿Qué les estará pasando? Juan insiste que él es un testigo ocular de la vida de Jesús y que si ellos creen que Él es el Cristo, que Él es Dios encarnado, entonces disfrutarán de ese gozo y podrían tener comunión. Fueron confundidos realmente esta gente por el gnosticismo y algunos de ellos pensaban que Jesús no era Dios y por eso la comunión se rompió. Por eso ese compañerismo entre ellos se enfrió, mis queridos. En este texto encontramos una palabra preciosa y es la palabra comunión. Esta palabra comunión en griego es koinonia. Significa lazo, unión, compañerismo, unidad. Significa lo que se tiene en común. Fíjate que la palabra comunión, si usted le da la vuelta, es unión común. Esta gente perdió el compañerismo, la unidad. Perdieron el lazo por estar creyendo otras cosas. Entonces, hasta de pronto esta gente estaba dudando que Juan era un verdadero apóstol. Sin embargo, Juan les escribe y les invita a tener comunión. Los invita a creer en lo mismo. Y fíjate que en este pasaje él no menciona al Espíritu. Y esto me llamó la atención cuando hice el estudio, porque él dice que tenemos verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. No les menciona el Espíritu porque como habían sido permeados con esa doctrina, pues ellos lo espiritualizaron todo. Y Juan les dijo, no, pero es que el asunto es con el Padre y con el Hijo, porque el Dios que tenemos es un Dios trino, un Dios que cohabita en tres personas. Recuerde, hermanos, que nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, bajo la plenitud o el poder del Espíritu Santo. Pero esta gente estaba espiritualizándolo todo parece que todo era Espíritu Santo y se olvidaron del Padre y del Hijo. Entonces, oramos en el nombre del Padre, oramos al Padre en el nombre de Jesús bajo la plenitud del Espíritu Santo.
Quiero ilustrar esto con la siguiente diapositiva e ir terminando, mis hermanos. Vamos a ir mirando esta diapositiva y recordar algo básico. Todos sabemos que Dios es un Dios trino, que el Dios de la Biblia es una trinidad. Es un Dios que cohabita en tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero el Hijo no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y esto que no nos cabe en la mente es el Dios al que nosotros adoramos y con el cual tenemos comunión. Entonces las personas, démosle clic, Eli, fueron creadas para relacionarse con este Dios, pero, y esa relación se llama comunión, Hagamos de cuenta que estas personas que usted ve en la pantalla son creyentes, pensemos que son creyentes. ¿Cómo se comunican estos creyentes con este Dios trino? Pues se comunican a través de la oración. A través de la oración, ellos se comunican con el Dios trino. Van al Padre en el nombre de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se comunica este Dios trino con los creyentes? Entonces se comunica con ellos a través de su palabra. Es decir, yo le hablo en oración, Él me habla en su palabra. Cuando los creyentes tienen esta relación, se llama comunión, es decir, tenemos algo en común con Dios. Dios acepta mi oración en el nombre de Jesús y Él me habla a través de su palabra. Cuando eso pasa, entonces yo también puedo tener comunión con otros hermanos. Démosle clic. Entonces, no, devuélvete. Entonces, podemos tener comunión unos con otros. Al tener comunión unos con otros, entonces aquí hay dos prioridades. Mi prioridad es tener una excelente comunión con el Dios Trino en el nombre de Jesús, bajo la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la relación más importante de mi vida. Esa relación es más importante que mi relación con mi esposa y con mis hijos. Es una relación diaria, constante, vibrante, ferviente, incancelable. Para que yo pueda relacionarme de manera horizontal, mi relación vertical tiene que fluir. Y estos creyentes del primer siglo se les olvidó eso. Se les olvidó el tema de la comunión con Dios y ya entre ellos no había gozo, ya entre ellos había frialdad. Mis hermanos queridos, de Aposento Alto Cota que me escuchan, ustedes saben que la pandemia nos trajo cosas positivas y otras negativas. Quiero decirles que dentro de las negativas de la pandemia es que la comunión se ha visto afectada grandemente. La comunión del creyente con Dios y la comunión del creyente con otro creyente. Quiero decirles categóricamente que estar en una conexión no necesariamente es estar en comunión. Repito, la pandemia nos ha obligado a estar conectados, o sea, a través de un medio electrónico, a través de la red de internet. Pero eso no significa que yo tenga una buena comunión con Dios. Este tipo de hiperconectividad en la que estamos ha hecho que el creyente pierda la reverencia hacia Dios, porque ahora está conectado a través de un dispositivo donde puede apagar la cámara y hacer otras cosas mientras escucha un sermón o mientras escucha una alabanza. La hiperconectividad ha hecho que se pierda la solemnidad por Dios, ha hecho que se pierda el celo, ha hecho que se pierda aún el fervor en mucho. No digo que a todos les está pasando eso, no estoy diciendo, pero yo sí sé de varios que su espiritualidad ha bajado un montón, porque el distanciamiento social obligado por la pandemia nos ha hecho tener un distanciamiento espiritual, nos ha hecho tener un enfriamiento y también nos ha hecho tener una saturación. ¿Y qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué podemos hacer con esta obligatoriedad que tenemos con la conectividad si tenemos que conectarnos porque no nos podemos reunir? Entonces, ¿la conectividad superó a la comunión? ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde estará el secreto? ¿Dónde estará la solución para esto?
La solución para esto está en que yo me ocupe en tener una muy buena comunión con Dios. Si yo tengo una muy buena comunión con Dios, yo podré mantenerme vibrante y ferviente, independientemente si estoy conectado o no. Ese es el gran llamado en esta mañana, mis hermanos. La comunión con Dios es prioritaria, es primera. Cuando tú por la mañana te levantes, lo primero que tienes que pensar es en Dios. Recuerda que Dios te escucha a través de la oración y Él te habla a través de su palabra. Yo sé que esto es plastilina, estas son las vocales, pero yo no sé si usted está haciendo su devoción al diario. Yo no sé si usted todos los días rigurosamente, al abrir tus ojos, lo primero que haces es invocar el nombre del Señor, abrir las escrituras y tener un tiempo de intimidad con Él, como dijo Jesús, como le enseñó a sus discípulos con respecto a la oración, que entra a tu aposento estando solo, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A eso estamos llamados, porque yo te digo que si tu vida en estos tiempos está como fría, como que le falta vibración, como que le falta fervor, como que le falta pasión por las cosas celestiales, no es tan difícil detectar por qué. Y la razón es porque la conexión superó a la comunión. Y no puede pasar así, mis hermanos. La comunión es superarlo mientras tengamos una buena relación con Cristo. La Biblia dice, de mañana oirás voz, de mañana presentaré ante ti y haré. Es en la mañana, hermanos, es de primeras, es la prioridad. No sabemos cuántos meses, años vamos a continuar en esta circunstancia, pero necesitamos perseverar en la comunión y para que la conectividad no me afecte, para que yo no me fatigue, para que no me parezca harto otra vez conectados. Si te mantienes en comunión con Dios, la conectividad pierde su poder. Mis hermanos, quiero terminar leyendo los siguientes versículos. Pongámonos en. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Llamados, ahí está en rojo. La comunión con Dios es un llamado al que debemos acudir, no de vez en cuando, no día por medio, no cada 8 días, no cada 3 días, es un llamado diario, porque todos los días se ve afectada nuestra comunión. Todos los días la comunión es como un hilo que se puede reventar y depende de mí, no de Dios, porque depende de lo que yo busque de Él. Fiel es Dios por el cual fuiste, mi hermano querido, llamado a la comunión. Todos los días de tu vida, mientras estés en este planeta, avancemos en. En la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De esas 4, la más difícil ahorita es la comunión, porque no nos vemos, por la conectividad nos está afectando, pero no vamos a dejar que nos afecte. Vamos a tener victoria sobre la conectividad porque vamos a tener una excelente comunión con Dios. Vamos a buscarlo de primeras. Él va a ser el número 1 de mi vida. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cada día. Y entonces el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo de su salvación lo disfrutaré. Démosle clic, Eli. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y yo sé que aquí hay más de un justificado por la sangre de Cristo. Así que el Señor está esperándote cada día en un sillón, en una alcoba, en no sé, cada mañana cuando te levantes para que te relaciones con tu Señor y Salvador y seas fuerte en Cristo y no nos pase lo que les pasó a los cristianos del primer siglo. Os invito a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabarte en esta mañana. Darte gracias, oh Dios de los cielos, por la revelación que trajiste a nuestra vida a través de la persona del Espíritu Santo. Él nos convenció de nuestro pecado, de pecado de justicia y juicio. Hoy nuestro velo fue quitado. Hoy sabemos que Jesús es el pan de vida, que Él es la palabra de vida,
que Él es el verbo de Dios, que Él es la resurrección y la vida, que Él es Dios encarnado. Lo tenemos súper claro hoy, Señor. No queremos enfriarnos. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la comunión, contigo primeramente y con los hermanos también, que podamos tener buena fraternidad, buena amistad, buen compañerismo, unidad entre nosotros, porque no sabemos cuánto tiempo más durará esta conectividad, mi Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a perseverar, a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Señor, bendice a la iglesia del aposento alto Cota. Gracias por cada hermano que tiene como sublime, como importante el venir a celebrar juntos, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.